Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, un vídeo que grabamos después de haber terminado la parte canónica de este proyecto, porque he concluido con 3 vídeos, esos 24 álbumes, 3 vídeos dedicados a Tintín el arte alfa, y esa parte canónica llega a su fin, pero no termina Tintín y Hergé, porque Hergé tiene tantas aristas, es tan multiforme que se puede hablar de él por los siglos de los siglos, y es lo que vamos a hacer aquí. Mientras yo tenga tiempo y ganas, que siempre las voy a tener, pues habrá vídeos de Tintín y Hergé, y en esta ocasión vamos a realizar una relectura de uno de los primeros álbumes de la serie de las aventuras de Tintín, y para hacerlo tenemos desde Madrid, desde España, al escritor y tintinófilo y escritor, mi amigo Rafael Narbona. Rafael, muchas gracias por estar aquí, bienvenido de nuevo al canal y a Tintín y Hergé. Hola Antón, gracias a ti por invitarme y por poder participar en este proyecto maravilloso que estás haciendo, una especie de suma de Tintín que ya se va a convertir, ya se ha convertido en una referencia obligada y que ha enriquecido mucho los estudios sobre Jay, sobre Tintín. Y como tú dices, espero que esto se prolongue mucho tiempo. Yo me lo paso muy bien haciéndolo, con lo cual mientras tenga ganas y salud, pues y tiempo, pues se seguirá haciendo. Y bueno, había algunos espectadores que decían que los primeros vídeos eran demasiado breves, porque claro, el proyecto fue avanzando y fue cambiando a lo largo de los años, porque me llevó 4 años y medio, más o menos, grabar los vídeos sobre los 24 álbumes canónicos. Entonces algunos me decían, son demasiado breves los primeros vídeos, ¿por qué no vuelves a grabarlos? Y digo, no los voy a volver a grabar, pero sí, quizá una conversación con algún invitado importante, como eres tú en este caso, pues para hacer una relectura creo que es una buena idea. Y hoy tenemos un álbum que, bueno, no es que lo tengamos que desvelar, porque en el título del vídeo ahí aparece, es este álbum que aquí tengo yo en francés y que sé que tú tienes en español por ahí, que es Tintín. Ahí está, Tintín en el Congo, un álbum bastante polémico. Tenemos mucho que comentar sobre este álbum, pero antes de hablar sobre Tintín en el Congo, me gustaría, Rafael, hablar brevemente acerca de este libro que aquí tengo en mis manos y que tú tienes ahí detrás Sí, en la estantería, que es Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, publicado por PPC, y este es un libro al que le he dedicado un vídeo completo, pero me gustaría que nos hablases tú, Rafael, brevemente acerca de este libro. Quien no lo conozca, pues, ¿qué se va a encontrar en esta obra y básicamente por qué has escrito este libro? Hombre, yo creo que este libro se puede leer a 3 niveles, ¿no? Primero es una novela. O sea, yo lo planteo como el encuentro con un viejecito misterioso, Niman, de unos 93 años, que vive en las afueras de Bruselas, en una residencia de la tercera edad, y que se parece extraordinariamente a Tintín. Entonces, él niega ser Tintín, yo sospecho que es Tintín. Durante 3 meses estamos hablando de Tintín, del siglo XX, y finalmente nos despedimos. Me comentaron en Radio Nacional, en el programa de Laura Barrachina, El Ojo Crítico, que les había emocionado la despedida, ¿no?, entre Niman y yo mismo, porque yo me incluyo como personaje. Entonces, no es tanto autoficción, aunque hablo de algunos aspectos de mi vida, pero yo lo quise organizar como una novela para que se pudiera leer con fluidez y que resultara entretenido. Y además utilizando la frase corta, han comparado mi estilo con la línea clara de Hergé, lo cual es un elogio enorme, aunque Hergé no inventó la línea clara, ni mucho menos, pero sí es buscar algo que sea pues elegante, sencillo, accesible. Y bueno, pues en primer lugar se van a encontrar los lectores con una novela ambientada en Bruselas. Nunca he estado en Bruselas, pero varias personas que viven en Bruselas me han dicho que he retratado muy bien Bruselas, lo cual me ha resultado, pues bueno, me he sentido Julio Verne, ¿no?, que nunca viajó, pero retrató el mundo entero. En segundo lugar, mi libro es una investigación sobre el mundo de Tintín. Yo, de hecho, había escrito pues como 22 artículos sobre Tintín, 22, había analizado algunos de sus álbumes y tenía el proyecto de recoger esos textos, transformarlos, enriquecerlos y convertirlos en un libro. Entonces yo voy a lo largo de 22 capítulos
voy hablando de todas las aventuras de Tintín y también de Hergé, de su creador. Entonces es un libro para tintinófilos, para amantes de Tintín y para gente que a lo mejor no conoce Tintín, pero le puede servir de entrada en ese mundo como una especie de presentación. Y, hombre, mi mayor ilusión sería que el libro fuera un estímulo, ¿no? para meterse en el mundo de Hergé. Y finalmente el libro se puede leer como una historia del siglo XX, porque así como Tintín pasa por los grandes acontecimientos del siglo XX, desde la colonización, la Guerra Fría, el viaje a la Luna, el conflicto en Europa Central con la República de Borduria, que es una versión de la Alemania nazi, pues así como Tintín se puede leer como una especie de crónica del siglo XX, mi libro también aprovecha para repasar todo el siglo XX. Entonces, pues bueno, aparecen personajes como Churchill, como Lawrence de Arabia, me permite unos cuantos cameos, y yo creo que bueno, pues también pues nos da una visión del siglo XX que también incluye el tema polémico que hizo Hergé durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque la acusaron de colaboracionista, de simpatizante de los nazis, etcétera. Todos los que han leído el libro han destacado que es bastante ameno y agradable. De momento la primera edición se ha agotado y ahora está la segunda, y el día 29 de mayo voy a estar en la Feria del Libro, en la caseta de PPC, firmando ejemplares. A ver si tengo suerte y vienen muchos lectores. Pues espero que se congreguen allí todos los tintinófilos a varios kilómetros de Madrid a la redonda y puedan, pues ya no solamente conseguir tu firma, sino poder charlar contigo, porque eso siempre es enriquecedor. A mí me encanta hablar contigo acerca de diferentes temas y entre ellos Tintín. Y leyendo el libro yo tenía la sensación prácticamente de que estaba hablando contigo. O sea, es algo que en muchos casos yo sentía así, ¿no? Como tú decías antes, lo de Bruselas me recordó que Álvaro Cunqueiro, cuando escribió las Crónicas del Sochantre, describe Bretaña y él no había estado nunca en Bretaña, pero cuando fue a Bretaña, en Francia, se dio cuenta de que la había descrito tal y como era, con lo cual estaba muy contento por haberlo hecho de esa manera. Y una cosa que dices que para mí es muy interesante, porque lo he dicho a lo largo de los vídeos en muchas ocasiones, es que sí realmente se puede y se debe echar una mirada a la historia del siglo XX a través de Tintín, porque es algo muy, muy enriquecedor. Y además, este libro, que lo voy a volver a mostrar a cámara, es un libro, Rafael, que no existe este tipo de libro. No se ha escrito este tipo de libro en ninguna lengua que yo sepa. Para terminar con esta parte de la conversación, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Pues escribí un cuento, que ese ha sido el germen del libro, donde yo me encontraba con el Tintín real en una residencia de la tercera edad en Bruselas. Entonces el cuento funcionó bastante bien, mis amigos de Mil Rayos les gustó mucho, y a partir de ahí, cuando yo ya decidí escribir pues un ensayo, descarté la posibilidad de que fuera un metotratado, porque además ya se han hecho muchos libros así, ¿no? Comentando de forma muy erudita todos los álbumes. Yo no entro en esos niveles de erudición. Algunos de estos libros a veces a mí me resultan un poquito aburridos porque hablan de los modelos de coche, los modelos de aviones. Yo menciono unos cuantos modelos, pero no se trata de un trabajo exhaustivo erudito. Yo quise hacer algo que se pudiera parecer a un álbum de Tintín, que se pudiera leer como una historia, que resultara ameno, que resultara entretenido, y un poco pues los libros se imponen ellos mismos, ¿no? Cuando te pones a escribir te das cuenta de que a lo mejor una fórmula no funciona y poco a poco se impone otra. Yo tomé como referencia este cuento, lo armé así y yo creo que bueno, el resultado no ha sido malo, y espero que se convierta en una referencia también para los amantes de Tintín. Yo creo que aporta cosas y que el planteamiento es distinto, es diferente. Totalmente de acuerdo, y además a mí también me ha gustado mucho, como he explicado en el vídeo que he grabado, que está en el canal y que ustedes pueden acceder a él si así lo desean. El libro es Retrato del reportero adolescente de Rafael Narbona, un paseo por el siglo XX, publicado pues no hace demasiado por PPC, y además vaya edición, es una edición muy bonita con una portada también que a mí me gusta mucho y que se parece un poco a lo que ustedes pueden ver ahí detrás, y no por casualidad, además me parece a mí. Tampoco es casual que ese dibujo pues se parezca a Rafael. No soy Y yo. evidentemente, y además uno de tus perros también está ahí, ¿no? Según me habías Marta, comentado. Y Marta se es llama.
Marta, y también es un libro pues, que como objeto es muy atractivo, con lo cual se lo recomiendo una vez más, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX de Rafael Narbona, publicado por PPC. Y pasamos entonces a hablar acerca de un álbum de Tintín. Rafael, bueno, repite cuándo vas a estar en la Feria del Libro. El 29 de mayo a las 6 de la tarde, en la caseta de PPC. Entonces, tuve mucho éxito en el encuentro de Mil Rayos, firmé 60 ejemplares. No creo que se repita, pero sí espero tener la oportunidad de poder hablar con unos cuantos lectores y firmar unos cuantos libros. Pues eso esperamos y bueno, si yo me pudiese teletransportar, puedes estar seguro de que allí estaría, pero 5.000 millas son muchas millas. Esperemos que en un futuro, como dice un amigo mío, del futuro nada está excluido, así que esperemos pronto poder conocernos en persona, Rafael. Y ahora vamos a hablar de Tintín en el Congo, que es este álbum que aquí tengo para hacer una relectura, una conversación sobre este álbum, el segundo de las aventuras de Tintín. Hay un vídeo en el canal que yo grabé ya hace varios años sobre este álbum, pero es un poco breve ese vídeo y ahora vamos a comentar el álbum en esta conversación con Rafael Narbona. Es un álbum que se empezó a publicar en el Petit Vingtième en el año 1930 y se terminó de publicar en 1931. Después salió como álbum en blanco y negro, que por cierto se puede encontrar en varias ediciones y también en traducción española. Yo tengo aquí la edición de los archivos Hergé, Archive Hergé, que incluye El país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América, en la versión en blanco y negro. Y después, 25 años después, en el año 1946, Hergé lo redibujó, lo coloreó y lo convirtió en álbum canónico de 62 páginas, que es el que, pues, por lo que sé, Rafael ha tenido la oportunidad de leer. Tengo aquí una traducción, se ha traducido a muchas lenguas, entre ellas el polaco, Tintín w Congo, creo que se pronuncia eso. No sé polaco, pero como saben, colecciono traducciones de Tintín a diferentes lenguas, ya sean las que yo puedo comprender y las que no, como es el caso del polaco. Y es un libro que ha sido bastante polémico a lo largo de los años, como hemos dicho. Y yo me pregunto, Rafael, ¿qué ves tú en Tintín en el Congo cada vez que vuelves a leerlo? ¿Es uno de esos álbumes que lees a menudo? ¿Lo has leído específicamente para la conversación hoy? Porque yo reconozco que es uno de los álbumes de Tintín que menos me interesan. Y no por razones políticas necesariamente, sino más bien por razones estéticas. No es tampoco uno de mis álbumes preferidos, no es un álbum al que vuelva, así como si lo hago pues muy a menudo con El secreto del unicornio, o con El asunto Tornasol, o con La Castafiore, o Tintín en el Tíbet. Y este es un álbum que a mí, sin embargo, de pequeño me gustaba mucho porque me atraía mucho el mundo colonial, ¿no? Y entonces el que aparecieran, y no lo digo de una manera despectiva, negritos, ¿no? Con esa imagen paternalista que se tenía de ellos, que aparecieran animales, me resultaba muy atractivo, pero ya de pequeño me horrorizaba el hecho de que los mataran, ¿no? Es una cosa que Tintín comete una auténtica carnicería, ¿no? A lo largo del álbum. Pero yo creo que es un álbum que tiene muchas cualidades. De entrada tiene una portada maravillosa. O sea, yo creo que es una de las mejores portadas con esta jirafa amarilla, ¿no? Que tiene una belleza enorme, el coche. Hay hasta una imagen, que ya sé que tú no eres coleccionista de figuras, pero hay una imagen del coche que es chulísima. Y ya de entrada, pues la portada a mí me resulta muy atractiva. Luego, todo lo que esté ambientado en África a mí me llama mucho la atención, porque antes era el territorio de las aventuras. O sea, realmente había 3 espacios para la aventura, que eran América, África y Asia. Casi todas las novelas de aventuras del siglo XIX están ambientadas en esos espacios. Entonces yo creo que el hecho de que esté ambientado en el Congo belga, pues también resultaba atractivo. El mayor problema es que se ve que no hay una trama bien urdida y que es sobre todo una sucesión de ocurrencias, y aunque sí hay pues un hilo argumental que es como Al Capone intenta pues evitar que Tintín estropee sus negocios con los diamantes,
sobre todo, pues se van acumulando problemas de Milú, que le atacan distintos animales, que lo salva pues Tintín. Pero hay momentos que a mí me resultan muy interesantes, como por ejemplo la aparición de los aniotas, el hechicero Muganga, que creo que, que cuenta historias o algo así. O el que sabe, creo que es el que sabe, Muganga. Y entonces me parece, cuando aparece con el disfraz de Aniota, pues me resulta un momento como muy inquietante y muy misterioso. También la primera vez que Tintín proyecta una película, ¿no? a unos nativos que nunca han visto imágenes en movimiento. E incluso había un poco, me suscitaba cierta nostalgia la aparición de misioneros con sotanas blancas, porque yo en mi colegio de curas tenía algunos hermanos con esa apariencia. A mí me recuerda una parte de mi infancia, creo que es un álbum que tiene encanto, pero evidentemente no es de los más interesantes. Incluso Tintín en América a mí me resulta más atractivo. Estoy de acuerdo que Tintín en América es más atractivo, y yo creo que la razón de que sea más atractivo es que Hergé estaba más metido en el papel. Hergé en realidad quería enviar a Tintín a América después de haber visitado la Rusia bolchevique, es decir, peleó contra los comunistas, contra los bolcheviques en esas primeras páginas de su vida. Y después la intención de Hergé, que como todo europeo, casi todo europeo de su época, tenía esta fascinación por el Far West, pero una fascinación que no era solamente mítica, sino que él realmente tenía una conciencia social en ese sentido, del sufrimiento de los nativos americanos, ¿no? Y entonces es algo sobre lo que él quería pues crear una obra, ¿no? Pero tendría que esperar, porque el padre Norbert Vallée, que dirigía con mano de hierro además ese 20e siècle, que era el periódico en el que salía el suplemento Petit 20e, donde Tintín nació, pues prácticamente obligó a Hergé, no es que lo obligase a punta de pistola necesariamente, pero tenía mucha influencia sobre Hergé y le dijo, no tiene que ir a América, tiene que ir a la África colonial. Y la razón, bueno, creo que hay múltiples razones, ¿no? Una de ellas, desde luego, es la propaganda, porque realmente el padre Vallée lo que quería era que Hergé crease una aventura que fuese propagandística, ¿no? Para promocionar de alguna manera el Congo belga, y, bueno, pues para incluso, no solamente de alguna manera para promocionarlo a ojos de los niños que leían esas aventuras, sino también pues para incluso promocionar la emigración hacia ese territorio dominado por Bélgica en esos momentos. Y por otra parte, algo bastante interesante que comenta Harry Thompson en este libro, que se llama Tintín, Hergé and His Creation, Hergé y su creación, es que el padre Vallée realmente era una persona bastante antiamericana, antibritánica, y lo que quería o lo que le gustaría sería que todos los países europeos, sin incluir, por supuesto, Gran Bretaña, se uniesen de alguna manera y uniesen sus territorios coloniales también para hacer frente al imperio estadounidense y para hacer frente al imperio británico, ¿no? Entonces, realmente uno de los problemas de este libro es que Hergé no quería hacerlo, eso para empezar. Y segundo, uno de los problemas de este libro, como todos los libros que son libros propagandísticos de un signo o de otro, es que es un libro en muchos sentidos propagandístico y panfletario. Yo creo que esto se ve en algunos momentos con bastante claridad, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una escena que luego se modificó cuando un misionero blanco le pide a Tintín que dé clases a los niños. Y en un principio les va a dar clases de geografía y les enseña el mapa de Bélgica. Y le dice, esta es vuestra patria, este es vuestro país. Y claro, como eso resultaba, como tú dices, muy panfletario y muy demagógico, se rectificó y ahora pues lo que aparece es una sencilla operación aritmética
de 2 más 2, que por cierto los niños que están allí en la escuela no llegan a contestar, ¿no? Y hay un momento muy divertido donde Milú le dice, los del fondo están hablando. Eso lo decía también en la versión original cuando hablaba de Bélgica, pero es curioso que tratando de eliminar esa parte colonialista, no es capaz de hacerlo porque los niños no responden a una ecuación o una operación matemática sencillísima, ¿no? Con lo cual, de nuevo, se ve ahí que Tintín está por encima de ese pueblo africano que no tiene ningún tipo de cultura, ¿no? Y hay otra cosa más chocante cuando un tren, que debe ser de hojalata, se estrella contra el coche de Tintín y descarrila, para volver a colocarlo en el carril empieza a empujar Milú. Y los Claro. africanos dicen, ah, no, no, una especie de policía que va con un traje que parece sacado del siglo XIX, dice, no, no, yo no quiero trabajar. Y Claro, claro. Tintín les llama la atención y dice, es que solamente aquí solo trabajan los perros, es que nadie más quiere trabajar. Con lo cual, si hay una visión de lo que es el africano como indolente, no muy inteligente, infantil, etcétera. No, no hay un racismo así muy despectivo, pero yo no sé si la imagen que a lo mejor había en Estados Unidos de los africanos en los años 20-30 pues era muy similar. O sea, mientras ellos no intentaban salir del lugar que supuestamente les correspondía, se les trataba como niños. Únicamente cuando intentaban pedir igualdad ya aparecían las actitudes de rechazo. Yo no sé si, yo creo que es la imagen que en los años 30, tanto en Europa como en Estados Unidos, se tenía de los pueblos colonizados, infantiles, retrasados, y si eso es algo que lastra todo el álbum y le hace, pues, en algún momento que lo leas con incomodidad. Claro, eso cuando uno lee este álbum se da cuenta claramente que desde una visión del siglo XXI, pues es un álbum que se ha quedado en su momento histórico, ¿no? O sea, que no ha traspasado su momento histórico. Yo creo que ese es uno de los problemas. Los grandes álbumes de Tintín son atemporales. Aunque hayan sido creados durante la Guerra Fría, por ejemplo, trascienden la Guerra Fría. El problema con Tintín en el Congo es que no trasciende ese momento y se queda como una especie de artefacto cultural de ese momento que hay que leer teniendo en cuenta el momento, ¿no? Yo creo que las obras culturales o, bueno, literarias, artísticas, musicales, hay que entenderlas siempre en su contexto, ¿no? Porque si no, corremos el peligro de querer leer una obra literaria de un cierto momento con unos ojos totalmente anacrónicos, ¿no? El problema para mí no es que Hergé haya creado en 1930 Tintín en el Congo, es que alguien cree un Tintín en el Congo en el 2022. Eso sí es un problema, pero creo que hay que leer Tintín en el Congo en ese contexto, un contexto que además es doble. Primero, yo creo que Tintín en el Congo refleja lo que normalmente se pensaba en la Europa de esa época acerca de África. Igual que Tintín en el país de los soviets hace lo mismo, pero con la Rusia soviética. Incluso diría, aunque con otros matices que ya hablaremos en un futuro, Tintín América es algo semejante también, en algún sentido, ¿no? Aunque hay cambios. Pero bueno, eso es una cosa, que Tintín el Congo refleja la visión que generalmente se tenía acerca de África y del Congo belga, en ese caso en particular, por parte pues, de los belgas y de los europeos en general. Y segundo, hay que comprender también dónde estaba trabajando Hergé, en qué medio de comunicación estaba trabajando Hergé, un diario de información y doctrina, que es lo que decía, o era la frase que definía al XXe siècle, ¿no? Al siglo XX, dirigido por una persona que, como es público y notorio, pues admiraba a Benito Mussolini. Entonces, yo creo que la mayor parte de la población belga en esos momentos y de la población europea no tenía una visión de África muy diferente a lo que se ve en esta obra. Por eso tiene sentido poner la obra, creo yo, en su contexto histórico, en lugar de, por supuesto, censurarla o eliminarla de las librerías y de las bibliotecas o quemarla o lo que sea. Quemar libros siempre es una mala idea, pero en este caso el racismo está ahí, pero es que el racismo es hijo de su época. El racismo existía en unos Estados Unidos en los que los blancos y los negros no podían ir no solamente a las mismas escuelas, sino beber de las mismas, de las mismas fuentes y viajar en los mismos autobuses. Entonces, yo creo que es
un reflejo de la época y de la visión que de África y de los habitantes africanos se tenía en esa época. Una visión totalmente distorsionada que no era real, pero que se refleja en esta obra artística. Sí, pero esto se ve también, por ejemplo, en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que me parece que es una obra del año 1900. Ahora mismo, pues tú te planteas la visión que tenía Conrad de África y es como el protagonista, Kurt, va a perder sus convicciones cristianas y sus reparos de hombre civilizado y se va a convertir en un bárbaro, que acaba transformándose en un reyezuelo al que adoran como los nativos y que se dedica a cortarle la cabeza a sus enemigos para adornar su residencia, ¿no? Y hay un montón de descripciones de Conrad donde a los africanos se les describe casi como animales, destacando el tipo de ropa que llevan, sus movimientos. Entonces, ese racismo pues estaba muy presente absolutamente en la literatura, en el cómic, y es absurdo pues pedir que ahora mismo se haga una corrección política a una obra de 1930. Y sí, con la sombra de la Batevales, cuyas ideas siempre influyeron mucho en Hergé. Por ejemplo, Hergé tampoco le gustaba a Estados Unidos, tampoco le gustaba la Unión Soviética. No sé si llegó a fantasear con una alianza con Alemania e Italia, creo que tan lejos no llegó, pero sí es cierto es que siempre tuvo el reparo hacia esos dos imperios que consideraba que estaban estrangulando a la Europa cristiana que le hubiera gustado preservar. Entonces, el tema del racismo, pues bueno, si empiezas a hilar muy fino, tienes que retirar, como se ha hecho en Estados Unidos, algunas escuelas, hasta matar a un ruiseñor, porque se utiliza la expresión nigger. O si sigues con la cultura de la cancelación, pues te puede llevar a prohibir Historias de Filadelfia, una película que vi anoche y que comienza con Cary Grant empujando a Katharine Hepburn con la mano abierta y tirándola al suelo. Entonces yo creo que todo esto, no sé si algún día se pasará, pero no hay que estar pidiendo perdón porque exista este álbum, que sí que tiene un componente racista, pero también tiene un montón de cosas encantadoras que se pueden destacar, ¿no? De entrada, por ejemplo, a mí me llama la primera viñeta, que no era la original, que le incluyó por primera vez a Hernández y Fernández. Claro, esto es del año 46, imagino, cuando aparece. Claro, esa es cuando redibuja y colorea, y además Aparece, también aparece el propio Hergé ahí. y aparece Edgar Pierre Jacobs y aparece un Boy Scout, que es lo que era el propio Hergé, ¿no? Y aparece Entonces, Kiki Floopy también, Quique Floop, que ahí es verdad, es verdad. Y hay que verlo pues con el encanto pues también de ese arte ingenuo de los años 30, donde todavía lo ideológico no estaba tan presente, ¿no? Entonces yo creo que el álbum te proporciona el placer de la aventura y no hay que tirarlo a la basura porque esté afectado por los prejuicios de su época, porque según eso también tendrías que deshacerte del Corazón de las Tinieblas, que es un libro extraordinario, es un gran clásico, ¿no? Entonces, pues yo creo que el propio Hergé durante mucho tiempo no quiso que se publicara este álbum, estuvo con Tintín en el País de los Soviets como una especie de pecado de juventud, pero curiosamente cuando el álbum se vuelve a publicar tiene mucho éxito en Zaire. A los zaireños les gusta mucho el álbum y allí se vuelve muy popular. O sea, ellos no se sienten heridos, ofendidos, ¿no? Se lo toman casi con más humor que los europeos. Y a lo mejor deberíamos leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más inteligente, ¿no? Y menos ideológica. y teniendo en cuenta que lo políticamente correcto cambia dependiendo del momento histórico en el que estemos hablando. No olvidemos, por ejemplo, el retrato pues también racista de los judíos en las novelas victorianas del siglo XIX, por ejemplo. No vamos a dejar de leerlas debido a eso, ¿no? Y yo creo que también es interesante pensar que lo políticamente correcto de la época era hacer lo que estaba haciendo Hergé, porque era la concepción de África generalizada en el medio en el que él estaba trabajando. Haber hecho lo contrario, además de haber sido probablemente imposible, porque no se lo habrían publicado, es también impensable porque una persona que sale del medio en el que se crió, creció y empezó a trabajar este joven Hergé, que todavía era muy joven y muy influido por el padre Vallée, pues yo creo que es una imposibilidad, es proyectar nuestras visiones
actuales sobre una obra que, bueno, dentro de poco va a tener 100 años, ¿no? Entonces, hay que pensarlo, yo creo, de esa manera, no justificar el racismo, pero tratar de explicar por qué ese racismo está ahí y por qué y de qué manera pues hemos cambiado, espero, a lo largo de los 90 y tantos años desde la publicación de esa obra, ¿no? Mencionabas antes también, Rafael, que a ti una cosa que te molestaba era la matanza de animales indiscriminada que aparece en esta obra. Quiero que hables un poco más sobre eso, porque yo también tengo mis propias ideas sobre ese tema. ¿Cómo se explica que Tintín se comporte así cuando Tintín se convirtió después en adalid de las libertades e incluso llegó a hacerse amigo de los elefantes en Cigarros del Faraón, ¿no? En ese momento es que los safaris eran muy populares. Es que estamos pidiendo a un álbum que aparece en forma de álbum en el año 31 que tenga la perspectiva de las cosas de un siglo después. Entonces, ahora mismo a mí la caza no me gusta nada, me parece una actividad cruenta e incomprensible, pero en esas fechas irte de safari a África era como hoy en día irse a Cancún, ¿no? Pues una cosa como muy exótica, muy atractiva. Nadie se cuestionaba que matar un elefante o matar a un león fuera una cosa moralmente reprobable. Y digamos que Hergé, más que ser beligerante ideológicamente, se deja llevar por el ambiente. O sea, tiene las ideas de su época y de su entorno, no solo de su medio conservador. Yo creo que en la Europa de los años de 1930 habría muy pocos que se planteaban descolonizar África. Eso vino después de la Segunda Guerra Mundial y a veces con muchas resistencias, como sucedió con Argelia. Entonces, en aquel momento, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Inglaterra había voces, ni en España probablemente casi nadie se cuestionaba el derecho de nuestro país a estar en Marruecos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que, como tú dices, contextualizar. Y el tema de la caza pasaba exactamente lo mismo. A mí me resulta horrible ver que mata a un mono, por ejemplo. Los monos son animales muy inteligentes. Me resulta terrible ver que mata también no él, sino un mono coge su arma, la dispara y por azar mata a un elefante. Entonces, la muerte de un elefante resulta fíjate lo que sucedió en España, cuando el rey Juan Carlos I mató a un elefante, prácticamente eso fue ya... Y no eran los años 30, a los años precisamente. 30, pero fue el fin de su popularidad, ¿no? La imagen resultó intolerable. O luego, pues la escena está donde mata, me parece, a 15 antílopes, ¿no? Porque van asomando la cabeza. Que además parece que es una escena que está basada en un texto de André Maurois. Ah, sí, no tenía ni idea. Y luego, bueno, la escena que me parece más cruenta, que en los países, en Noruega, le obligaron a rectificarla, es la de el rinoceronte. O sea, que la va a dar nota una y otra vez y al final con un berbiquí le mete un cartucho de dinamita y lo vuela. O sea, totalmente inverosímil. Lo que pasa es que estoy de acuerdo. A mí la caza tampoco me atrae en absoluto y jamás pues, me he dedicado a ello, ni creo que lo vaya a hacer en un futuro, ¿no? Pero entiendo también, entiendo esa explicación de que haya gente pues, que diga que hay una matanza indiscriminada de animales, pero es que no son animales reales tampoco, son animales de tinta y papel. Y además, creo que es algo semejante, ¿no? Lo que ocurre en Tintín en el Congo con los animales, sobre todo cuando das el ejemplo del rinoceronte. Es muy semejante a lo que ocurre, pues, por ejemplo, en los dibujos animados de la Warner Brothers, el coyote y el correcaminos, que de repente se cae por un barranco, le explota una dinamita y le deja la cabeza completamente negra, ¿no? A mí siempre me ha recordado desde que era pequeño esa escena, que me parece horrible, desde luego. Dinamitar a un rinoceronte, vamos, es que es algo intolerable en la vida real. Pero claro, en esta ficción que a mí me parece tan semejante, además, a los dibujos animados, es que yo veo una relación muy directa entre Tintín en el Congo y en muchos sentidos también Tintín en América, pero sobre todo Tintín en el Congo y los dibujos animados de esa época, ¿no? Que pues nosotros vimos siendo niños porque todavía se ponían en la televisión. No sé si se ponen ahora o no se ponen, creo que sí, pero desde luego hay creo una relación muy directa, ¿no? entre esos dos medios. Dudo que Hergé quisiese en la vida real dinamitar a un rinoceronte, pero está improvisando además en muchos de estos casos todavía, no tiene una
una trama clara. De hecho, no hay trama en realidad, como tú decías antes en Tintín el Congo, y esa cosa de Al Capone casi parece que se le ocurrió al final para meterla ahí y para asegurarse de que el padre Vallée le iba a dejar enviar a Tintín finalmente a los Estados Unidos de América, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que en esa época estaba muy de moda el humor cruento, el slapstick ¿no? Donde los protagonistas se llevan unos batacazos monumentales, cosas muy cruentas, como tú dices en las películas de dibujos animados de la Warner Brothers, que todo es brutal, violento, pero luego es una violencia de mentira, porque el que la sufre se levanta y como si nada. Y en Sí, no España muere. no muere, pasa lo mismo con Mortadelo y Filemón, ¿no? Que les arrolla un camión, se caen desde un rascacielos, se chamuscan, le cae hasta una bomba atómica y sobreviven a todo, ¿no? Entonces es un humor cruento que ahora ya no se lleva tanto el humor de tartazos, ese género, el slapstick parece que ha pasado a segundo término, y luego en cuanto a los animales, que decíamos lo de la moda, pues evidentemente yo no sé si, yo no creo que Hergé haya participado nunca en un safari, pero sí parecía que esto también era, en aquella época era muy típico que un niño, en los pueblos sobre todo, cogiera una escopeta, bueno, los que tenían dinero, porque entonces era un artículo de lujo, pero salir a cazar, ¿no? Entonces la caza se veía como una actividad deportiva. Yo recuerdo el caso de dos aristócratas ingleses que en un día mataron a 200 leones y salió la noticia en todas partes, ¿no? Entonces, lo que ahora nos resulta intolerable, en España hasta hace muy poco ahorcar a un perro era una cosa habitual en los pueblos, que por desgracia sigue pasando, pero ahora ya es un delito, ¿no? Ahora ya es un delito, ¿no? Y en Estados Unidos imagino que también, ¿no? Hacer daño a una mascota, ¿no? Pero claro, él se dejó llevar pues por este humor así muy, una explosión, ¿no? Todo como muy espectacular, muy llamativo. Pero a mí no me resulta, yo cuando lo leí de niño, pues sí, no me gustaba que mataran animales, pero lo veía todo con lejanía y sobre todo veía en el álbum exotismo, que es una cosa que me gustaba mucho, ¿no? El África esta misteriosa que aparecía en las películas de las minas del rey Salomón y todo este tipo de cosas que ahora ya no se hace tampoco películas ambientadas en África, pero tenía pues el halo de lo misterioso, de lo mágico, entonces aquí incluso aparece un hechicero con las referencias a la magia. Y hay otra cosa que me gusta, y en el álbum original es la única ocasión donde Tintín pasa cerca de España. Sí, Cuando en el original sí, luego se eliminó esa parte, sí. cuando anda, eso es Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y me parece que se ve el puerto, ¿no? Es la única referencia, y bueno, cuando en el Cangrejo de las Pinzas de Oro sobrevuela el Sáhara español, pero se estrella en el Sáhara marroquí, ¿no? Entonces yo creo que álbum hay que verlo con el encanto que tiene lo ingenuo, ¿no? Lo ingenuo, y estamos hablando de un autor muy jovencito y muy influido por su entorno, y en una época que muchas cosas que hoy a nosotros nos parecen normales, por ejemplo el entusiasmo con que hay gente que está viviendo la guerra de Ucrania, pues dentro de un siglo a lo mejor estas guerras parecerán pues la demostración de que la humanidad no había evolucionado y que estábamos todavía en una etapa de su desarrollo moral. Entonces, vamos a pedir para Hergé la misma indulgencia que vamos a solicitar para nosotros si alguien nos juzga dentro de un siglo, ¿no? Sí, eso de que pasa cerca de España, menciona incluso Santa Cruz, dice, el puerto está allí, se llama Sí. Santa Cruz. Eso lo eliminó después, bueno, porque había que eliminar ciertas cosas, esa no tenía nada que ver necesariamente con lo colonial, sí que se trataron de eliminar cosas que fuesen excesivamente colonialistas, pero también había que rebajar el número de páginas, que era mucho más grande en la versión original en blanco y negro, Y y hablando tenía que de, ser 62. que no se me olvide, hablando de la crudeza, es uno de los pocos álbumes donde muere el malo, como es el caso de Ton, que se lo comen los cocodrilos. Es decir, que en aquella época pues había crudeza con los animales, pero también había crudeza con los seres humanos. La violencia estaba mucho más normalizada. No es como progresivamente el ser humano la va convirtiendo en un tabú, en algo inaceptable, pero en esta escena en que el malo muere y se lo comen los cocodrilos, la verdad es que me parece, no hay muchas imágenes así en Tintín, creo yo, vamos a ver muy No, poca. pasa un poco en La Oreja Rota también, ¿no? Con los dos. Sí, pero ahí tiene un carácter más cómico porque aquí se lo comen los cocodrilos, que es como muy cruento, y en el otro caso se lo llevan unos Unos diablillos, diablillos, sí. sacado de un cuadro de la pintura flamenca, de Bruegel o algo así, ¿no? Y entonces ahí tiene un carácter cómico, aunque mueren, pero se ve de una manera menos trágica.
Sí, Y a mí casi más metafísica incluso, se podría decir. luego el árbol a mí visualmente, yo no sé qué opina, a mí me gusta, tiene un álbum bonito, ¿no? Con escenas, yo que sé, parece un tiburón, por ejemplo, esto me recuerda luego el tiburón que va a inventar Silvestre Tornasol, y que se va a convertir pues En el unicornio, sí. en un unicornio, ¿no? En un submarino. Aparece un loro también, que es una cosa que a mí me gusta. Que Siempre, aparecerá después en varias ocasiones, Oreja sí, Rota, Las aunque no, Joyas. aunque no es el mismo, pero sí puedo acreditar yo que el loro es un animal bastante agresivo porque yo tengo uno y hoy mismo ha picado a mi mujer cuando le estaba cambiando el agua, ¿no? Le ha dado un buen picotazo, ¿no? El loro es así. Entonces, a mí yo creo que es un árbol encantador, o por ejemplo la recepción que tiene cuando llega, esto sí parece un poco racista, ¿no? Que le adoran como un rey, le llaman Bula Matari por Stanley, que Bula Matari era el nombre que le pusieron a Stanley porque significa el que rompe piedras, cuando dinamitó las piedras del río. Pero siempre yo veo pues esto, un álbum simpático, ¿no? Y con encanto. A Lo que es pesar de... curioso, Rafael, es que estamos todavía en la parte de la obra de Hergé en la cual Hergé todavía no se documenta demasiado, ¿no? Es decir, Sí, Hergé no viajó al Congo para ver in situ cómo era el Congo y dibujarlo tal y como era, como en otras ocasiones hizo, y sobre todo tampoco pudo documentarse demasiado, se documentó hasta donde pudo, ¿no? Y se documentó sobre todo pues, a través de textos que, por supuesto, elogiaban la labor de los belgas en el Congo, fotografías pintorescas pues, que salían en publicaciones o en tarjetas postales y cosas así. También hay un museo en Tervuren donde ahí pues también pudo documentarse para esto, pero creo que queda claro que Hergé conoce el Congo tan poco como la Rusia bolchevique. O sea, él lo que refleja del Congo es la visión popular del Congo, la sí. visión casi mítica, ¿no? de esos momentos coloniales de Bélgica. Pero no podemos ver ese Congo que aparece en Tintín en el Congo como una representación fiel, ni mucho menos, de lo que era el Congo. De hecho, no sé si creo que es Michael Farr en su libro The Complete Companion o El sueño y la realidad, creo que se tradujo en Sí, español. sí, una realidad. En ese libro dice precisamente que el Congo que refleja Hergé, más que el verdadero Congo, se parece más a un zoológico, ¿no? Porque es todo muy verde y no habría sido tan verde en la vida real, ¿no? Pero yo creo que no hay un intento tampoco de Hergé de describir el Congo, de reflejarlo tal y como es, porque sería una imposibilidad, ¿no? Luego hay una cosa graciosa y es que hay una viñeta donde Milú confunde a un cocodrilo con un tronco y se pone a caminar sobre él. Cosa Pues, que eso sí es más verosímil, porque eso pues sí que es posible. Michael Farr cuenta que a él le sucedió, que él se puso a caminar por un tronco y resulta que era un cocodrilo. Entonces, que luego a veces pues la intuición de los artistas pues te lleva a adentrarte en la realidad más de lo previsible. Y el hecho de que también sea como una colección de tópicos, pues también le da un cierto encanto. Es como estas postalitas antiguas, ¿no? Que donde aparecen, pues yo qué sé, las personas de los años 40, 50 en poses absolutamente inverosímiles, ¿no? Entonces también a mí estas cosas ingenuas, un poco kitsch, también me resultan como muy, muy atractivas, ¿no? Parece que aquí tenemos eso, más que hablar del Congo, habla de cómo era Europa entonces. Uh Yo -huh. creo que es un buen retrato de la mentalidad europea de la época y probablemente norteamericana. Yo creo que dice más de Europa y del mundo Que, occidental que del propio Hergé, porque al fin y al cabo Hergé era un habitante de ese mundo y entonces solamente podía crear una obra a partir de lo que él conocía dentro de ese mundo en el que estaba él inscrito y en el que él vivía. Además, Hergé es una persona que tampoco tenía muchas ganas de viajar, no era un hombre al que le encantase viajar. De hecho, viajó, pero más hacia el final de su vida. Todo su conocimiento, que era mucho, acerca del mundo era un conocimiento libresco, sobre todo. sí, 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 bueno, sobre todo viajó durante su segundo matrimonio, porque a su mujer, a Fanny Balmich, sí le gustaba, ¿no? Pero no, aunque no esté documentado, hay que ver el encanto que tiene, por ejemplo, la viñeta del tren, cuando el tren descarrila
y aparecen un montón de africanos, una señora vestida con una especie de abrigo de bisón en pleno África, otro con un canotier y una corbata, y un policía con unos entorchados, con un atuendo inverosímil, ¿no? Entonces yo creo que pues esta, por ejemplo, la página 20, pues alguien que preguntara, ¿cómo era África entonces? Dirías, no lo sé, pero esta era la visión, esto era Europa, ¿no? Claro, y además Realmente, es una visión muy contradictoria porque en cierto modo nos encontramos ese tipo de cuestiones que serían imposibles, serían totalmente inverosímiles, es decir, los africanos no iban vestidos así, y eso sería imposible, pero después sí que nos encontramos a esos aniotas que efectivamente están dibujados de esa manera en la que sí que eran o en la que sí parece que es mucho más real. Y ese momento en el que a Tintín lo acecha por detrás pues el brujo del poblado, vestido como un aniota y quiere matarlo, pues me parece, pues me recuerda un poco la tensión que se vive después con la momia Rascar Capac, ¿no? Porque sí crea esa tensión Hergé ya en este inicio de su carrera, lo hace de una manera interesante. que por cierto, algo muy semejante a los aniotas sale en La Garra Negra de Alix, el cómic este de Ajá. Jacques Martin. También aparece pues un africano con un vestido de una manera semejante y y también con una garra, ¿no? Los aniotas no son una creación moderna, sino que existía desde hace bastante tiempo. Entonces, pues bueno, sí, es el hecho de que aparezcan los tópicos, pero yo creo que esto es como un viaje en el pasado que a mí me devuelve a la fascinación por África que teníamos de niños y que yo creo que ahora se ha perdido, ¿no? Ahora África se ve como un continente miserable donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay violencia y no se le ve como ese continente negro donde era posible correr todo tipo de aventuras, ¿no? Y donde había, pues mira, como estos reyezuelos que aparecen aquí, esta especie de guerra que hay entre reyezuelos y que luego acaban adorando a Milú también en un poblado, que me parece una cosa francamente divertida. Hombre, lo que tú decías de que no se documenta se refleja, por ejemplo, cuando aparece un árbol de caucho, que no Sí, existen en África. claro, claro. Esto es algo... Y luego estoy aquí encontrando alguna escena muy cruel cuando le da a un leopardo una esponja y le hace beber agua. Y si estas cosas duelen un poco, ¿no? Que en la versión original, como se tragó la esponja, pues Muere. le dice que la manera de solucionar ese problema es que se coma una pizarra. O sea, una cosa totalmente surrealista en realidad, ¿no? que, que dice, bueno, como se ha comido una esponja, que es con lo que se borran la tiza de las pizarras, pues que se come una pizarra y así pues irá borrando dentro de su organismo la esponja y así se irá desintegrando, ¿no? O sea, una cuestión pues incluso ridícula, ¿no? Pero bueno, yo creo que también esto nos da una idea de cómo ya estaba todavía improvisando, ¿no? Y no tiene una idea clara de a dónde va a ir la historia. Como él decía, que muchas veces pues no tenía claro hasta el momento en el que se ponía a dibujar qué es lo que iba a dibujar cada semana, ¿no? Porque estas son entregas semanales y entonces, claro, pues es como, bueno, es una historia serializada, ¿no? Y entonces, pues él decía que muchas veces metía a Tintín en algunas situaciones dificilísimas y no sabía cómo hacerlo salir y que en la última noche es cuando se le ocurría, ¿no? Y bueno, creo que esto queda bastante claro en esta obra. Y ya que mencionabas a Michael Farr, y tengo de hecho aquí el libro de Michael Farr, que tiene una portada que a mí me gusta mucho, por cierto, Sí, Tintín, The Complete Companion, esta es la versión sí, en yo la inglés tengo en español. y en español se tradujo creo como El sueño y El la sueño y la realidad. realidad. El sueño y la realidad. Pues él dice en cierto momento que si esta hubiese sido la única aventura de Tintín o la última, hoy se le habría olvidado a Tintín. Hombre, a ver, esto es como decir, pues, que como el Celta nunca participó en la Copa de Ferias, pues nunca ha ganado la Copa de Ferias, pues evidentemente. O sea, eso no fue así. ¿Cómo se puede pensar si esta hubiese sido la única aventura de Tintín? Pues evidentemente Tintín no tendría ningún interés
si solamente si se hubiese acabado la serie aquí. Lo importante es cómo Hergé va evolucionando artísticamente, narrativamente, incluso ideológicamente, a lo largo de pues, el más de medio siglo que le dedicó a Tintín, ¿no? A dibujar esos álbumes. Me parece un comentario gratuito el Hay que decir tener eso, en ¿no? cuenta una cosa, en aquella época, quien no se hablaba del genocidio que había cometido Leopoldo II. Claro, Era por una supuesto. cosa que empezó a comentarse mucho después. Por otro lado, Bélgica, bueno, el Congo era una colonia belga, con lo cual, como tenía un componente propagandístico, no iba a ponerse, no se le hubiera consentido el abate Vález, ni probablemente a Hergé se le pasó por la cabeza denunciar los abusos que estaban sufriendo los africanos. Pues yo estoy casi Cosa seguro de que ni siquiera conocía que existiesen esos abusos. Claro, ni siquiera lo conocía y no es como en cambio Joseph Conrad sí había viajado por África y se había visto lo que se estaba haciendo allí con los africanos. Entonces no hablaba por fuentes indirectas. Él es un chico muy jovencito que únicamente, pues bueno, es nuestra colonia, tenemos derecho a estar allí. En cambio, cuando va a América sí muestra cómo los nativos están sufriendo un trato muy injusto. Pero hay que tener en cuenta que Bélgica no tiene ninguna relación con Estados Unidos. O sea que no se puede. Entonces es normal que él quiera preservar la imagen de su país. A mí esto me recuerda a las sanciones que se están aplicando contra artistas rusos por el tema de la guerra de Ucrania. La NBA prohibió a sus jugadores hacer la más mínima crítica por la guerra de Irak. Les amenazó con multarles y hasta suspenderles. Y en cambio se está exigiendo a los artistas rusos que se pronuncien contra su propio país. No de acuerdo, ¿no? Entonces, pues claro, no se le puede pedir tampoco en ese momento a un jovencísimo Hergé que se pronunciara contra su propio país, acusándole de haber cometido un genocidio del cual ni se hablaba y, como tú dices, Hergé probablemente ni sabía que esos abusos se estaban perpetrando y su conocimiento, como has dicho, es de postal, es simplemente todos los tópicos. Estamos en un Hergé muy primerizo que todavía no se documenta, que lee unas cuantas revistas, algunas películas, Las minas del rey Salomón, seguramente películas de la época que tuvieron, bueno, aunque Las minas del rey Salomón creo que es un poco posterior, desde los años finales de los 30, pero claro, tiene una imagen estereotipada, pero yo insisto, con cierto encanto. A mí el libro, pues me parece una cosa que evidentemente no está tan bien elaborada como, por ejemplo, hasta años luz del Loto Azul, que es la primera obra maestra. Pero bueno, tiene pues el encanto de una postalita, ¿no? De estas antiguas que ponemos encima de una estantería porque nos resulta amable y simpática. Además, yo creo que cuando se compara, por ejemplo, Tintín en el Congo con Tintín en América, hay que tener en cuenta el mayor interés que tenía Hergé por enviar a Tintín a América y sobre todo pues la fascinación que sentía por los nativos de Norteamérica y además estaba mucho más documentado sobre ese tema. Entonces, claro, hacer una crítica además a los Estados Unidos, al gobierno estadounidense dentro del XXe siècle, no sería un problema en absoluto, más bien al contrario, ¿no? Mientras que si estuviese en condiciones, que no lo estaba, pero si estuviese en condiciones intelectuales incluso para hacer una crítica a cómo Bélgica dominaba y cómo administraba de una manera cruenta esas posesiones coloniales en el Congo, pues no podría hacerlo tampoco. No digo que lo fuese a hacer, pero si lo quisiese hacer no lo iba a poder hacer tampoco. Estaba totalmente dominado en estos momentos Hergé por el medio en el que estaba, por el medio para el que trabajaba y sobre todo por esa figura casi paterna para él en estos momentos que era el abbé Vallée, ¿no? Y en cambio, claro, en América ya vemos esos cambios, porque aunque América eh, es un álbum también episódico, sí que ya hay un poco más de trama, sí que ya van cambiando un poco las cosas. Pero ya hablaremos de América cuando toque Y hablar de América. una cosa, además, yo creo que se sobrevalora en una ficción la fidelidad histórica, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, con Murieron con las botas puestas, tal como la película de Raoul Walsh, hablando del general Custer, que todos sabemos que en el río Guasita cometió un asesinato infame y que al parecer tenía rasgos de psicópata. A mí la película me encanta, sé que es mentira, sé que da una imagen muy injusta de los indios, pero yo cada vez que la vuelvo a ver disfruto muchísimo de ella. Entonces, en una ficción, lo importante no es la fidelidad histórica, sino que la trama y el componente estético funcionen. Murieron con las botas puestas, nos emociona, aunque nos indigne lo que se hizo con los pueblos nativos americanos.
Yo considero que es una película perfecta, la he visto infinidad de veces. Y entonces me parece que las valoraciones histórico, morales, políticas, aplicadas a la ficción, a veces son un poco innecesarias, ¿no? Entonces, y que además confunden ámbitos. Una cosa es, si tú quieres denunciar lo que está pasando en el Congo, escribe un artículo de periódico, escribe un ensayo, pero en una ficción te puedes permitir que los indios sean siempre malos, que los africanos sean un poco infantiles. Yo entiendo que resulta también un poco hiriente, ¿no?, para los pueblos que se Por retrata de supuesto, esta claro. manera y que no se debe hacer, pero que hay que tener una perspectiva de decir, bueno, era otra época y en definitiva hay muchas obras que son moralmente incorrectas, pero que nos resultan, yo que sé, los cantares, la canción de Roldán, por ejemplo, finaliza con la ejecución cruenta del malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibirla? Que es uno de los Claro, grandes clásicos. además es que Tintín en el Congo no es una obra histórica, o sea, no es una obra histórica, sino que es una obra que es producto del momento histórico en el que se produce, ¿no? O la Esto Ilíada. es, La Ilíada. claro, exacto, y esto es como si, por ejemplo, leemos Un hombre llamado Cervantes de Bruno Frank y pensamos que esa es la vida de Cervantes en realidad, o sea, no es el caso. Es una ficción en base a ciertas ideas acerca o hechos que se conocen acerca de la vida de Cervantes, pero no es una biografía de Cervantes ni verosímil ni que lo intente ser tampoco, ¿no? Una cosa que a mí me parece interesante de Tintín en el Congo, que siempre lo pienso cuando vuelvo al álbum, lo que pasa es que reconozco que no vuelvo demasiado a este álbum porque, como digo, no es de mis favoritos, pese a todo. Creo que tú decías antes que te gustaba mucho de niño y yo creo que como es uno de los álbumes más infantiles, quizá, en cuanto Claro. a la trama que casi no hay, a lo episódico de esa trama, e incluso en cuanto a los dibujos, en algunos casos, en el aspecto gráfico también es bastante infantil, pues es lógico que los niños se puedan sentir atraídos por lo que se encuentra en sus páginas. Pero yo cuando vuelvo ahora a Tintín en el Congo y sobre todo en la versión original en blanco y negro, es cuando Tintín más se me parece a Totor. Sí. Porque, claro, Totor era un verdadero Boy Scout, como era también Hergé un verdadero Boy Scout, porque recordemos que la ficción siempre parte de la realidad y como Hergé era Boy Scout y estaba dibujando a Totor para Le Boy Scout Belge, esa revista de los Boy Scouts de Bélgica, pues lógicamente su héroe era un Boy Scout también. Tintín en el Congo se parece mucho más a Totor que en Tintín en el país de los soviets o en Tintín en América, y en parte yo creo que es por el tipo de indumentaria que lleva, esa especie de casco, sombrero que parece un casco típico pues de las películas que tú mencionabas Salazón. antes. ¿El El qué? Salazón. Sí, El Salazón. exacto. Uh-huh. Pues eh, creo que Tintín, que en cierto modo es la evolución de Totor, al menos en el principio de su vida, después por supuesto trasciende a Totor miles y miles de veces y en su importancia evidentemente, pero aquí es donde a mí más se me parece a ese ancestro de Tintín directo que es Totor, el Boy Scout de la revista El Boy Scout belga. ¿Y qué edad piensas tú que tiene en el álbum? ¿Qué edad le atribuirías? Claro, yo siempre pienso que es mayor de lo que tú piensas que es. Yo a Ya, Tintín ahí pues, le pondría unos 16 o 17 años, más o menos, no sé. sí, ahí también podría, en algunos momentos parece más bien un chico de 13, 14. Yo lo digo en la primera viñeta, que no es la primera del original, pues se ve rodeado de niños con apariencia de tener pues unos 8 años. Hombre, él por la estatura parece un niño de 12, de 13 años, ¿no? Y porque es extraordinariamente bajito, ¿no? Pero sí, claro, luego tiene una madurez, da clases, porta armas, conduce, ¿no? Pues parece más mayor. Me hace gracia el personaje de Coco, me parece que se llama, el niño este africano que le acompaña, que es la quinta esencia de la ingenuidad. Y me gusta también que se incluya una cámara, porque es como una especie de referencia al cine. Que me gusta mucho la escena de niño, me encantaba la escena en la cual pues, se proyectaba una película
tal vez porque me recordaba algo que en aquella época era extraordinario para un niño, y eran las proyecciones caseras que se hacían en algunas fiestas y que era un auténtico acontecimiento. En los años 70, tener un proyector era como disponer de una chistera mágica de la cual podías sacar cosas prodigiosas, ¿no? Entonces el hecho de que también se filme una película, se proyecte. Yo, como tú dices, es un álbum muy para niños. Entonces yo de niño, pero de muy niño, con 8 o 9 años, no apreciaba la cuestión del racismo y solamente me dejaba llevar por lo Claro. visual y me resultaba muy atractivo, porque además, como tú dices, es un cómic muy infantil, visualmente muy infantil. Y también Y, muy, en principio, se presenta también como un cómic muy, muy didáctico también, es la intención, ¿no? Porque, claro, la intención es adoctrinar en ciertos casos, en ciertos momentos de este cómic. Por lo menos el origen o lo que a Vallée le habría gustado y lo que Vallée quería, ya que su diario era un diario de doctrina e información, pues a través del cómic se puede no solamente enseñar cosas a los niños, ahí está la parte didáctica, sino también adoctrinarlos desde cierto punto de vista ideológico, ¿no? Y creo que esto se nota en este álbum, cosa que, por cierto, tampoco es tan extraña porque la educación siempre tiene su componente de adoctrinamiento. Esto también no, sería, aquí podríamos abrir una beta para hablar durante horas y horas y no lo vamos a hacer, pero lo que sí me queda claro es que el 20 Siècle no era un diario de doctrina e información por casualidad y por tanto álbumes como Tintín en el Congo tenían una teleología muy clara, ¿no? Y bueno, pues Hergé se prestó a eso con cierta desgana porque se nota, como hemos dicho, sí. que no tiene tantas ganas de dibujar este álbum pues como el primero de Tintín, el país de los soviets y sobre todo el de Tintín América y ya los que después va a dibujar, ¿no? A mí me recuerda un poco la apología de la conquista de América que nos hacían en el colegio de niños, elogiando a Pizarro, elogiando a Hernán Hernán Cortés, Cortés, claro. y por supuesto nos hablaba de las matanzas que se habían cometido, ¿no? Entonces, También para un aquí en los niño, Estados Unidos, claro, cuando se habla de la conquista del oeste y ese tipo de cosas, ¿no? Si no habrá películas de western que hablan de la conquista del oeste, siempre desde el punto de vista del blanco anglosajón que llega allí y tiene que pasar mil dificultades, sin tener en cuenta, por supuesto, a quienes ya vivían allí, ¿no? Porque la claro, conquista del oeste siempre es una conquista contra alguien. No, sí. no conquistas algo en lo que no hay, en donde no hay nadie allí, si no ocuparías un lugar vacío, ¿no? Entonces, Claro. bueno, creo que esas son cosas en las que hay que pensar para acercarse a un libro como este, o para acercarse también a las películas del oeste que a ti y a mí tanto nos gustan, ¿no? Mucho. A mí me Que no gustan. porque nos gusten vayamos a ser o a aceptarlas de forma crítica, ¿no? Podemos disfrutar con ellas, pero también sabiendo el subtexto que todas esas películas y muchos de estos libros tienen también, ¿no? Y héroes que sabemos que tenían un trasfondo un poco siniestro, como el caso de John Wayne, que cuando Marlon Brando envió, me parece, a una chica a Cheyenne para comunicar que no iba a recoger el Oscar por El Padrino y al mismo tiempo criticar a Estados Unidos por el genocidio que había cometido contra los pueblos nativos, John Wayne intentó salir, al parecer, al escenario para agredirla, a la chica esta. Y entonces, claro, pero al mismo tiempo John Wayne le veo en El hombre tranquilo y es uno de mis actores de referencia, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco también que separar ficción. Ficción es un universo con un lenguaje propio, con una serie de la realidad, porque si nos dedicamos a hacer un análisis político y moral de todas las obras, pues como decíamos, la Ilíada es un canto a la barbarie. O sea, la cantidad de crueldades que se leen en la Ilíada o en la Odisea, no podríamos, fíjate, cuando Ulises mata a los pretendientes de Penélope con una crueldad y mata también a las camareras, a las siervas que tenían allí, ¿no? Que tenían un grupo de doncellas, ¿no? Que estaban supuestamente atendiendo a Penélope, pero que en realidad la manipulaban, ¿no? Entonces me parece que las ahorcas, una cosa, y otras las mata a flechazos. Entonces, si nos ponemos a hacer lecturas morales de muchas obras, pues al final nos íbamos a quedar con un montón de libros aburridos, Claro, muy y además, correctos políticamente, pero narrativamente y desde el punto de vista de la imaginación insoportables. claro, además hay muchas obras literarias que tienen la suerte de que nadie las lee y entonces pues ahí están y ahí se han quedado entronizadas pero que no se leen. Me pregunto yo cuánta gente realmente lee la Ilíada y la Odisea fuera de pues necesidades
de educación universitaria y de gente que se quiera dedicar a eso, o incluso el Quijote, ¿no? Y que conste que son entretenidas, ¿eh? Yo la verdad Sí, es que por supuesto. La Odisea es una novela de aventuras espléndida, ¿no? Y la Ilíada, quitando la parte de las genealogías, que es muy aburrido cuando empieza a explicar las genealogías de todos los personajes, también se puede leer con bastante apasionamiento. Y bueno, el Quijote, que a alguien le resulte aburrido, tal vez también es cierto que Cervantes, como Ibáñez, pues, o como el Gordo y el Flaco, pues abusa de su humor cruento, ¿no? Del slapstick, de los tartazos pero bueno, yo creo que son obras regocijantes, ¿no? Y que hay que estar muy agradecidos porque nos han dado calidad de vida, ¿no? O sea, nuestra vida sin Tintín, yo creo que sería indudablemente peor. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas y, bueno, Tintín y todas esas obras que hemos comentado y otras de las que no hemos hablado, pero me gustaría, para ir terminando esta conversación sobre Tintín el Congo, leer la reflexión que el propio Hergé hizo sobre Tintín el Congo en las conversaciones con Numa Sadur, y me pongo las gafas porque este texto tiene una letra muy pequeña. Esta versión original de las conversaciones con Lo Hergé. tengo, lo Yo lo tengo. tengo en español y en catalán también. Lo que pasa es que aquí lo tengo solamente en español y lo tengo en francés también, pero no en la primera edición o en la primera versión original, sino en otra reimpresión posterior. En la conversación número 4, que es en la que hablan acerca de todas las obras publicadas hasta el momento, Sadul dice, hemos hablado ya bastante de los soviets, podemos pues pasar directamente a Tintín el Congo. Y entonces aquí viene una bastante larga intervención de Hergé en la que dice el Congo, y hay puntos suspensivos, y dice, ¿por qué y cómo he hecho el Congo? Otra vez puntos suspensivos, parece que se lo está pensando, que no sabe muy bien qué decir, pero dice, en realidad hubiera preferido mandar a Tintín a América después de su regreso de Rusia. Ahí está, dice que su intención no era enviar a Tintín al Congo. Pero el padre Vallée me persuadió de empezar por el Congo. Y ahora aparecen palabras atribuidas a Norbert Vallée, nuestra bella colonia que tiene tanta necesidad de nosotros y para la cual hay que suscitar vocaciones coloniales, taratatá, tarabum. Bueno, está claro la intención de propaganda e incluso adoctrinamiento del padre Vallée con esta historia. Entonces él dice Hergé, la idea no me inspira mucho, pero me rendía a esos argumentos y adelante hacia el Congo. Y ahora viene lo interesante. Dice, hice esta historia, ya se lo he dicho, según la óptica de la época, es decir, con un espíritu típicamente paternalista que era, y lo afirmo, el espíritu de toda Bélgica. Yo diría también el espíritu de toda Europa. No solamente Bélgica, sino también el espíritu de toda Europa, porque esa es la visión que se tenía sobre los territorios coloniales en África en estos momentos, pero podríamos hablar de Asia y de otros lugares también, por supuesto. Entonces, ¿te parece que Hergé está tratando de justificarse aquí o realmente piensas que es lo que... porque evidentemente estamos hablando de Hergé que habla 40 años después de haber publicado este libro, después de haber recibido muchas críticas por su racismo, por su colonialismo, etcétera, etcétera, entre muchas otras críticas que recibió. ¿Cómo entiendes tú estas palabras de Hergé a Numa Sadur? Hergé, desde 1945, después de ser acusado de incívico y colaboracionista, se ha pasado el resto de su vida justificándose. Porque Eliana, y todavía hoy, ¿no? Y que ya no puede defenderse, ha recibido infinidad de acusaciones, ¿no? A partir de que él siguiera publicando durante la ocupación alemana en el Essuar y de su amistad con León de Grel, pues después yo imagino que en los años 60, 70, también con todo el revisionismo que hubo, pues debió existir cierto encarnizamiento con Tintín, ¿no? En aquella época mucha gente era marxista, entonces un álbum como Tintín en el país de los soviets parecía casi un pecado, y lo mismo con Tintín en el Congo. Y yo creo que él sí, al parecer, entró en un proceso de depresión del cual no salió por completo, le quedó un ánimo un poco sombrío y melancólico, y él siempre estuvo como justificándose, queriendo decir, yo no soy racista, y está Chan, ahí, denunciando lo que hacían los occidentales en Shanghái. Sí, bueno, hasta
Ópulos es griego, es un apellido griego, no es judío. Entonces, Pero yo le he visto supuestamente es también, estadounidense, ¿no? Porque es un magnate del cine, ¿no? sí, te dijo que era una caricatura de Elvis también, que era judío, ¿no? Entonces es cierto que él ha sentido muchas veces la necesidad en las conversaciones con Sadul se ve de justificarse y dejar claro que ni él ni era nazi, ni era racista, ni nada por el estilo. Y yo creo que él nunca salió de ese bucle, se quedó como un poco atrapado en ese conflicto, en ese problema, y hasta su muerte ha estado repitiendo una y otra vez, en fin, durante casi prácticamente 40 años, intentando mostrar que no era ese fascista, racista que algunos pretendían. Entonces sí hay un propósito de limpiar su imagen, de justificarse, pero yo no creo que se haga de una manera hipócrita o para falsear la realidad, sino porque él se sentía apesadumbrado por algo que no esperaba, porque en los años 30, como él dice muy bien, todo el mundo tenía esa visión de África. Entonces nunca pensó que le fueran a recriminar. Y luego, pues en el tema de la Unión Soviética, en un principio también en Europa hubo mucha gente que contempló con preocupación lo que estaba sucediendo. Entonces él, entre las acusaciones que se virtieron contra él y luego su separación de Germain, que también le causó muchos problemas de conciencia, yo creo que era un hombre abrumado por sentimientos de culpabilidad. Y Y, encontrados en muchos casos esos sentimientos, ¿no? Que es lo que es más y, difícil acercarse, porque si uno está abrumado por unos sentimientos que van hacia un lugar, pues al menos uno se puede ir haciendo a la idea. Pero si los sentimientos son encontrados, yo no quiero estar con Germain, pero al mismo tiempo no quiero alejarme porque tal y cual, si yo hice esto durante la Segunda Guerra Mundial, ahora tengo que explicarlo porque claro, la gente va a decir que fui o que no fui. Claro, son sentimientos encontrados que son muy difíciles de resolver en muchos sentidos, ¿no? además, eso se reflejó en su trabajo. Por ejemplo, el Templo del Sol se quedó el álbum atascado, tardó mucho tiempo en finalizarse, tuvieron que ser sus colaboradores y cada vez publicaba los álbumes con más retraso, ¿no? Entonces yo creo que ahí le quedó una sombra de melancolía. De hecho, él hizo psicoterapia, fue a un psicoanalista cuando se estaba separando de su primera mujer, que él hizo pues estar repitiendo una y otra vez esta justificación para intentar limpiar su imagen, algo que no ha conseguido por completo, porque todavía hay mucha gente que dice, no, ese es un racista, es un nazi y tal. Y ese malentendido yo creo que no se disolverá nunca, y menos después de la quema que han hecho de sus álbumes en Canadá y con el auge de la cultura de la cancelación, que no sé cuánto tiempo durará, pero parece que ha venido para quedarse. La quema de libros en Canadá, bueno, tengo un vídeo en el que hablo específicamente sobre eso en el canal y bueno, me parece algo absolutamente equivocado y sobre todo que yo no veo mal que los álbumes de Tintín se puedan publicar con una introducción, como por Ya. ejemplo se hace en Suecia. Lo que no veo bien es la quema de libros o, por supuesto, tampoco la prohibición de libros en base a este tipo de cuestiones. Porque si nosotros tratamos de eliminar esa historia, no comprendemos esa historia, vamos a repetir esa historia. No creo que tenga sentido pues quemar libros, no creo que tenga sentido, como aquí pasa muchas veces en los Estados Unidos, pues eliminar libros de listas de lecturas en institutos, pues porque hablan de temas que no gustan, como puede ser pues la homosexualidad o el aborto o cosas así, que lo que hacen es eliminar ciertos temas como si fuesen temas tabúes, que lo son, y entonces lo que hace eso yo creo que es mmm, pues facilitar que los errores que se puedan haber cometido a lo largo de la historia se vuelvan a repetir una y otra vez. Y a mí lo que me cuentas de las introducciones, yo no sabía que en Suecia se publicaban los álbumes de Tintín, algunos. Bueno, alguno de ellos, yo tengo, por ejemplo, Tintín en el Tíbet, y hay una breve introducción de una página publicado por Carlsen, creo que es la editorial que publica en Suecia, y es una introducción que pone en contexto el libro. No Ya. necesariamente, no necesariamente intentando hacer un análisis del libro, pero sí ponerlo en el contexto de su publicación y de su creación. Eso no me No, parece necesariamente mal. estas introducciones, a mí, por ejemplo, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con el Mercader de Venecia, de Shakespeare? Una introducción hablando de por qué aparece Shylock y por qué es un libro que tiene un contenido antisemita, o con las novelas ejemplares de Cervantes, con la gitanilla, donde se dice que todos los gitanos son ladrones. Yo creo que, salvo casos muy contados, por ejemplo,
yo entiendo y me parece bien que en Francia esté prohibido publicar bagatelas para una masacre de Céline, porque este libro incita al asesinato y además no tiene ningún valor literario. Entonces, cuando ya nos encontramos con panfletos de esta naturaleza o con el Mein Kampf, que yo sí entiendo las prohibiciones, pero, por ejemplo, en España, Pío Baroja y Valle Inclán hacen comentarios antisemitas. Entonces, si vas a rastrear esto y lo vas a tener que editar y justificar y escribir una introducción exculpatoria, al final entramos casi en un proceso inquisitorial que yo creo que atenta también contra el arte en sí mismo, porque se podría hacer lo mismo con algunos cuadros. Hay cuadros muy cruentos, los de Caravaggio, por ejemplo, cuando Judith decapita a Holofernes, ¿qué vas a poner? Una justificación al pie, ¿no? O el rastro de Europa, donde se ve la violencia contra una mujer, etcétera. Yo creo que todo esto es una desgracia, que yo estoy muy preocupado por la vuelta del puritanismo. Yo tengo la impresión de que vivimos una época que se parece un poco al macartismo. Y volviendo a la guerra de Ucrania, yo lo he visto que prácticamente desaparecía lo que era la información, tanto en un bando como en otro, y que ambos bandos lo que hacen nada más que es propaganda. Propaganda. Entonces, hay una especie de retroceso de las libertades prácticamente a nivel planetario y que está ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de la legislación sobre el aborto, etcétera, que yo creo que vamos a salir perdiendo todos. Y no es improbable que los populismos, que algún día Marie Le Pen llegue a gobernar Francia, que el delfín de Donald Trump vuelva a ganar las siguientes elecciones. Y yo creo que esto me recuerda a la infasta época del macartismo. Ojalá volviéramos a los años 70 o a presidentes, en el caso de Estados Unidos, como Jimmy Carter, que entre otras cosas cerró la Escuela de las Américas, que había sido el mayor centro de agitación política que se ha organizado contra los países y contra las democracias de América Latina. Entonces, todo esto está afectando también a Tintín, porque hay veces que esto viene también desde una izquierda ultracorrecta, ¿no? Donde todo le parece pecaminoso e inaceptable. Y al final, tanto los populismos de izquierdas como de derechas están atentando contra la libertad, contra el arte. No sé, van a prohibir Lolita de Nabokov. A fin de cuentas, la niña tiene 11 años en la novela, no es Sue Lyon, que en la película es una adolescente de 15, 16 años. Entonces, todo esto, yo creo que malos tiempos vivimos. Estoy de acuerdo en que las introducciones no deberían ser necesarias, pero en todo caso, teniendo en cuenta la de libros que he visto eliminarse y cancelarse aquí en los Estados Unidos, libros además como tú antes mencionabas, Matar a un ruiseñor, por ejemplo, pues prefiero un libro que se pueda conseguir, aunque sea con una introducción, y que lo podamos leer, que un libro que esté totalmente censurado y eliminado y que no se pueda conseguir. Es simplemente quizá una manera más práctica de ver la situación, pero estoy en sintonía con lo que comentas y creo que ese tipo de cosas no tendrían que ser necesarias. Pero yo prefiero una introducción para Tintín en el Congo y poder leer Tintín en el Congo que no poder encontrar Tintín en el Congo y que se convierta pues, en un artículo prohibido, ¿no? Un artículo proscrito que no debería en No des ningún ideas. caso serlo, claro. No des ideas, en fin, no vaya a No, ser que... no. Bueno, esto no lo ve tampoco tanta gente importante, con lo cual no, no creo que vayan a tomar Sí. nota de absolutamente nada. La última pregunta, para terminar ya, bueno, ya llevamos hablando un montón de tiempo, pero para mí parece como que han sido 5 minutos. Este álbum tiene mucho que comentar, pero hay un tema que a mí siempre me ha sorprendido y me ha fascinado, de hecho. Y es el hecho de que Hergé se refiere a Tintín en el país de los soviets y a Tintín en el Congo como pecados de juventud, transgresiones de juventud, etc. Pero Tintín en el país de los soviets nunca lo redibujó y no lo quiso publicar, y en cambio Tintín en el Congo sí que lo eh, redibujó, lo coloreó y lo publicó, a pesar de que sí que eliminó muchos elementos abiertamente colonialistas, lo cual no deja de hacer el álbum colonialista, que lo sigue siendo. Pero, ¿por qué piensas que es eso? ¿Has pensado sobre este tema? ¿Por qué Soviet sí y Congo no? Es decir, ¿por qué Congo sí se redibujó, se coloreó, se publicó en el formato de 62 páginas y en cambio Tintín, el país de los soviets, no? Yo no sé si tal vez porque la Unión Soviética había tenido un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo se está minimizando la importancia de la Unión Soviética en la derrota del nazismo y se está atribuyendo el éxito fundamentalmente a Estados Unidos, lo cual es radicalmente falso, porque realmente fue el Ejército Rojo el que llegó hasta Berlín.
Entonces, pues bueno, también fue importante el desembarco de Normandía, pero todavía en los años 40 había un cierto respeto a la Unión Soviética por el sacrificio que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que luego ya la Guerra Fría pues cambió completamente la imagen. Y luego el tema de que en los años 60 el marxismo se transformó en una ideología dominante, sobre todo en el ámbito universitario. Y muchos profesores, ahí estaba por la Escuela de Frankfurt. En España pues había muchísimos profesores universitarios y alumnos que eran marxistas. Entonces yo creo que era un tema más delicado, a lo mejor que él vio Tintín en el Congo como una cosa más infantil, más exótica, y en cambio en el otro álbum había una carga ideológica más fuerte, ¿no? Porque ahora mismo pues el marxismo, aunque volvió un poco en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, está bastante desacreditado. Pero a él le pilló una época, porque ya me parece que muere en el año 84 más o menos, 83. 83. 83, y ahí pues todavía, yo recuerdo por ejemplo Gabriel Albiac, que ahora es un profesor de filosofía español, que ahora mismo es bastante conservador, en aquella época era mi profesor en la facultad y era un furibundo comunista que incluso quiso llevar a dar una conferencia a Toni Negri, un profesor italiano acusado de ser el ideólogo de las Brigadas Rojas, y no pudo llevarlo porque el Ministerio del Interior dio una orden de detención. O sea, él le pilló una época donde la Unión Soviética y el marxismo gozaban de cierta benevolencia por parte de las élites intelectuales, sobre todo. Pero claro, todo esto es puramente hipotético, porque luego en el asunto Tornasol hace un retrato de Plexi Glass es Stalin, con sus bigotes. Entonces, la verdad, no lo sé, y esto no es más que una especulación. Yo añadiría eso también, el hecho de que Tintín en el Congo era un libro popular en África y entonces, pues, claro, también puede haber un aspecto económico. Es cierto que durante el proceso de descolonización, pues evidentemente Tintín en el Congo queda en un lugar muy negativo, pero también es cierto que, como decíamos antes, sobre todo en el Congo, fue un libro muy, muy popular y entonces, pues, bueno, también puede haber una Imagínate, razón económica para ello, ¿no? imagínate el Tintín en el país de los soviets en el Mayo francés. Vamos, eso es como un pecado capital, ¿no? Allí en mitad con el Che, el Lenin, las barricadas y de repente un cómic de estas características, ¿no? Pues eso, tal vez eso influyó, ¿no? La moda del marxismo que barrió toda Europa y que yo creo hasta la caída del muro de Berlín en el año 89, que se produjo después de la muerte de Hergé, pues había una gran simpatía por parte de las élites intelectuales hacia el marxismo, menos hacia la Unión Soviética, pero también se consideraba que, bueno, porque Stalin había traicionado la revolución, etcétera. Yo imagino que la atmósfera ideológica pudo influir en que él no volviera a dibujar el álbum ni lo coloreara. Y el álbum Tintín en el Congo, que sí se coloreó y sí se publicó en el formato de 62 páginas, de todos modos sí que fue un álbum polémico y sigue siéndolo, de hecho, como tú comentabas antes, y de hecho en una edición estadounidense que tengo de Tintín y el arte alfa, que es la que utilicé para preparar estos 3 vídeos sobre Tintín y el arte alfa que he publicado recientemente en el canal, pues veo que en la parte de atrás, por la contraportada, están todos los álbumes de Tintín, excepto Tintín en el Congo, y dice colecciona los 23 álbumes. No, no son 23 álbumes, como sabemos, son 24 álbumes, incluyendo Tintín y el arte alfa. Aquí en España el que falta, bueno, faltan Tintín y el arte alfa y falta también Tintín en el país de los soviets. Y aparece el engendro, el lago de los tiburones. Sí, bueno, aquí esta es la El cual versión no tuvo nada que francesa. ver Hergé. En la versión francesa sí que tenemos pues todos los álbumes, no tiburones, pero sí todos los álbumes, incluyendo Sí, Tintín y el arte alfa, aunque por culpa no se ve. del fondo que tengo aquí no se puede ver. Vamos a ver Ahí, si se ahí, ve así un ahí, poco mejor. ahí, ahí, Ahí está. Pues ahí ahí. sí que se ve que están todos los álbumes, los 24, incluyendo Tintín en el Congo. Y bueno, pues esta es la portada en el francés original, Tintin au Congo, con esa portada que a Rafael tanto le gusta y con la cual vamos a dar por concluida esta relectura de Tintín en el Congo, álbum de 1930-1931, publicado originalmente en el Petit Vingtième entre esos años y después ya en blanco y negro en el año 1931 por Casterman, que creo que es el primer álbum que se publica por parte de Casterman, aunque ahora estoy hablando un poco de memoria, y en el 1946, es decir, 25 años después,
sale en la versión coloreada, que es la que sobre todo ha llegado hasta nosotros, aunque se pueden encontrar las dos. Se puede encontrar también la versión en blanco y negro, y es muy interesante. A mí siempre me ha parecido muy interesante comparar las versiones en blanco y negro con la relectura que realmente hace Hergé para redibujarlos y colorearlos pues posteriormente, ¿no? Rafael, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte al otro lado de la línea cibernética para charlar contigo acerca de este tema que nos fascina a ambos, que es Hergé y Tintín y el cómic. Por supuesto, esto da lugar a mencionar muchas otras cuestiones culturales, políticas, históricas, literarias, y para mí siempre es una buena noticia que tengas tiempo para pasarlo charlando acerca de Tintín y Hergé aquí en esta serie de vídeos Tintín y Hergé. Así que, por favor, vuelve cuando quieras y continuamos haciendo relecturas de estos primeros álbumes de Tintín, como Tintín América, Los cigarros del faraón, El loto azul y varios que todavía están por llegar. Para mí ha sido un placer enorme y como tú has dicho, se me ha pasado en 5 minutos. Tengo la impresión de que nos acabamos de sentar y bueno, esto es como meterse en un álbum de Tintín. Yo tengo esa impresión, ¿no? De que juntos nos adentramos en el mundo de Tintín y yo creo que, bueno, si existe la eternidad debería ser así, ¿no? O sea, la posibilidad de adentrarse en el mundo de Moulin Sarr y pasar allí el resto del tiempo, ¿no? Ha sido, como siempre, un placer, Antón, y bueno, cuenta conmigo para otros vídeos y nos quedan, yo creo, todavía 3 o 4 décadas haciendo esto. Eso espero y nos veremos muy pronto. No quiero terminar sin recomendar de nuevo el libro de Rafael Narbona, publicado por PPC no hace mucho, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, que es una verdadera maravilla. Yo me lo he pasado muy bien y estoy seguro de que todos los tintinófilos y tintinófilas que estén ahí fuera disfrutarán muchísimo con este libro, y además a finales de mayo estará Rafael en la Feria del Libro en Madrid para charlar con todos ustedes y también para dedicar el libro como, pues aquí está, lo ha hecho para mí también. El libro de nuevo, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX de Rafael Narbona. Muchas gracias, Rafael, y espero verte muy pronto aquí en el canal Antón GF y en esta serie de vídeos Tintín y Hergé o en cualquier otra serie en la que quieras participar. Hasta muy pronto, Rafael, y muchas gracias. Gracias a ti, Antón. Hasta muy pronto. Este ha sido un nuevo vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y en Madrid, en España. Ha estado al otro lado de la línea Rafael Narbona, escritor, tintinófilo y amigo, y hemos estado charlando acerca de Tintín, el Congo, y haciendo una relectura de ese álbum de Hergé del año 1930 y 1931, mío y de Rafael, por supuesto. Es el copyright de este vídeo, que se publicará en mi canal muy pronto y que hemos visto y que hemos grabado, perdón, a mediados más o menos del mes de mayo del año 2022. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo, y como siempre, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.